Bueno, amados hermanos, aquí, este, queriendo compartir con ustedes eh, una vez más este mensaje sobre el nuevo pacto. ¿Fue el nuevo pacto solamente para los judíos? Según Jeremías 31:31. No sé si alguien me está viendo el video. Quiero que me digan si se escucha bien, hermanos, para que yo prosiga. Quiero hablar la segunda parte de, de si fue, según Jeremías 31:31 dice que el nuevo pacto era solamente para Israel. Entonces vamos a aclarar eso porque hay, hay algunos bendecidos que sí lo creen así, que fue solamente para Israel. Pero nosotros vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Así que si alguien, si mi voz se está escuchando, si usted está escuchando el video, si se está escuchando, pues hágamelo saber, hermano. Entonces, dándole un like. Así que vamos a hablar acerca de este tema interesante. Si usted tiene amigos, personas, otros hermanos, hágale saber de que estamos transmitiendo en vivo este interesante tema, muy interesante, sobre si el nuevo pacto que habla Jeremías 31 y que el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8 lo menciona. Entonces, eso es lo que vamos a hablar y aclarar en estos minutos que tenemos adelante. Esto es muy interesante porque la palabra de Dios es clara y nosotros no queremos entrar, hermanos, en teorías, sino en lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es clara. Amén. Entonces, voy a leerles, hermano, uh, qué es lo que el apóstol Pablo enseñó concerniente a este tema. Y una de las cosas que empezamos a decir, hermano, acerca de Jeremías 31, y no solo de Jeremías, sino podemos hablar, hermano, de otros textos. Pero lo que sí le puedo decir, hermano, es que el nuevo pacto que el Mesías iba a instaurar, los judíos lo entendieron literalmente así, que era el nuevo pacto era solamente para ellos. ¿Sí me está entendiendo? O sea, ellos estaban conscientes y pensaban, hermano, y así lo habían interpretado, ¿verdad? De que el nuevo pacto y las promesas que habían en el Viejo Testamento era para la nación judía, la nación carnal judía. Y hermano, ahí fue, sí, saludos, bendecido hermano Héctor, un abrazo. Aquí nos vamos a gozar en estos momentos acerca, y así le doy la bienvenida a todos aquellos hermanos que no le dan like o no importa, pero yo sé que están viendo los videos y eso es lo importante, eso es lo que queremos, que el mensaje llegue y así que lo va a usted compartir con otros hermanos. Entonces, esto es muy importante lo que voy a decir, hermano, porque sabe que si alguien toma literalmente y por encima a Jeremías, en este caso Jeremías 31, entonces va a decir, sí, es para la casa de Israel, es para la casa de Judá nada más. Y hay quienes así lo defienden y así lo enseñan, hermano. Especialmente le voy a decir, esa idea de que el nuevo pacto era solamente para la nación de Israel, viene de los mesiánicos, de los que eran judaizantes, pero antes de llegar a ese punto, es importante aclarar que cuando se escribió Jeremías 31 y toda la Biblia, especialmente el Viejo Pacto, no había revelación. ¿Qué quiere decir que no había revelación? Que realmente, hermano, lo que se escribió en el Antiguo Testamento estaba en misterio. O sea, no había revelación. Esa no era la revelación. Eso fue lo que le causó a muchos judíos, ¿verdad? Inclusive incluso al apóstol Pablo, ¿verdad? Que se desconcertara. Pero vamos a ir viendo eso y analizando ese punto de vista, hermano, que
Si usted toma Jeremías, literalmente, Jeremías 31, que el nuevo pacto era solamente para la casa de Israel, entonces, hermano, usted no está en la revelación, no está en la revelación del Espíritu, sino que usted está con una mente carnal y no una mente espiritual. Porque la mente espiritual, la mente de Cristo, no te va a llevar a ese concepto, porque por eso es de que Dios llamó al apóstol Pablo. Y fíjese, era un misterio que incluso, hermano, cuando Jesucristo muere en la cruz e instaura el nuevo pacto, con su muerte y resurrección empieza, los judíos, los creyentes judíos, no entendían el nuevo pacto. Por eso que el Señor habló del reino, pero lo habló en misterio, en parábolas. O sea, no les pudo dar la revelación exacta. Por eso les habló en parábolas, igualmente que como está escrito el Antiguo Testamento, que está escrito, hermano, en sombras. Ahora, note eso es muy importante, hermano, porque si usted no lo entiende de esa manera, pues usted va a tener su propia interpretación y se va a equivocar y fácilmente alguien le va a enseñar otra cosa que no es. Entonces, jamás de los jamases se debe tomar Jeremías 31 literalmente por encima, por la letra, por encima nada más, sin la interpretación. Por eso es que la letra, ahí es donde se refería a Pablo, que la letra mata. La letra mata. ¿Por qué, hermano? Porque se confunde la persona y lo quiere aplicar literalmente. Y ese era el problema de Israel, que aplicaban estas enseñanzas, hermano, y las aplicaban a su nación. Es por esa razón, hermano, que cuando Cristo muere y resucita, empezó el nuevo pacto, pero lo desconocían los 12 apóstoles. No conocían los 12 apóstoles, no conocían el nuevo pacto. Es por eso es que ellos pensaban, hermano, habían llegado a creer, bueno, los que habían creído en Jesús como el Mesías, habían creído en él, pero desconocían qué era lo que realmente el Señor había establecido. Ellos creían en Jesucristo como su Mesías, hasta ahí. Por eso es, hermano, por eso es que usted vea, inclusive en el libro de los Hechos, hasta el capítulo, puede usted llegar hasta el capítulo, y podemos ir más allá, pero no nos va a dar el tiempo. Pero si usted nota en el capítulo 10, cuando el Señor manda a traer a Pedro para que le vaya a hablar al gentil, oiga, nota eso. Ahí a Dios está empezando a dar revelación de que el nuevo pacto no era solamente, oiga bien eso, que el nuevo pacto no era solamente para los judíos. Y por eso es de que el Señor le bajó aquel lienzo, ¿verdad? En donde había toda clase de animales, a Pedro, y le dijo, Pedro, mata y come. Y entonces nosotros podemos ver que Pedro no iba a ir a la casa de Cornelio, porque para Pedro y para todos los cristianos, los primeros cristianos judíos, para ellos era, hermano, una inmundicia, era, hermano, como entrar a la casa de los perrillos, así les trataban a los gentiles. Entonces, en la mente de ellos no existía que el nuevo pacto abarcara a los gentiles. Por eso el Señor le empezó a abrir el entendimiento a Pedro para decirles, ya no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Ahora, pero lo más importante, el que viene a aclarar, hermano, el que viene a aclarar el nuevo pacto y hasta dónde abarcaba el nuevo pacto es el apóstol Pablo. Así que, y vamos a leerlo, y va conmigo a Efesios capítulo 3. Dice de esta manera, se lo voy a leer. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, oiga eso, hermano, que por revelación me fue declarado el misterio
como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio dice que en otras generaciones, oiga eso, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, oiga, la revelación del Espíritu, la revelación verdadera del Espíritu es esta, mire, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Así, y dice, y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces aquí nosotros podemos entender que el apóstol Pablo, hermano, es la máxima autoridad en la palabra, en la revelación. Entonces, aquel que te saca Jeremías 31 y te lo pone así, y tú te dejas guiar y dices, sí es cierto, ahí dice que es solamente para la casa de Israel, pues el apóstol Pablo no enseñó que era solo para Israel. El apóstol Pablo enseñó que el misterio que Dios le reveló, oiga, dice que era un misterio, o sea, no estaba revelado en el Antiguo Testamento, no estaba revelado el misterio, lo que le enseñaron a Pablo no estaba revelado. Es por eso que muchos de ellos se confundieron y no lo entendieron. Entonces, ¿está usted comprendiendo? Ojalá usted pueda entender que era un misterio que ni el mismo Señor Jesucristo, oiga, en los días de su carne, reveló. Esa revelación se la dio el Señor Jesucristo cuando le reveló lo que es el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Se lo reveló al apóstol Pablo. Por eso Pablo dice, hermanos, el evangelio que yo predico, yo no lo aprendí de hombre alguno, de ningún hombre. O sea, nadie absolutamente, hermano, le había enseñado el evangelio que predicaba Pablo. Por eso él dice que por revelación, que el mismo Señor Jesucristo, usted lo lee en Gálatas capítulo 1, dice que el mismo Señor Jesucristo le dio esta revelación, este misterio, que era un misterio, entonces un misterio revelado. ¿Y cuál era ese misterio revelado? De que los gentiles eran copartícipes del nuevo pacto y de todas las promesas y heredero de todas las promesas que están en Cristo Jesús. Abba, Padre, yo no sé si te gozas, pero dice que éramos nosotros copartícipes de todas esas abundantes riquezas. Entonces, hermano, la teoría de que Jeremías 31 solo se debe aplicar a los judíos y de aquel entonces, hermano, no tiene ningún fundamento bíblico. Eso es estar sacando la escritura fuera de contexto. Nosotros no la estamos sacando fuera de contexto, le estamos dando su verdadera aplicación, ese era el misterio, hermano. Ese era el misterio, que no se sabía. Por eso que cuando usted si allá en Jeremías el Señor hubiera explicado que también los gentiles iban a ser herederos, pues no había habido ningún misterio de revelación, ¿verdad? Porque ya se sabía. Pero ahí dice que era solamente para la casa de Israel y para la casa de Judá. Pero no había revelación. No estaba dándose completamente la revelación, y eso es lo más grande, hermano, que en Cristo Jesús dice que fueron reunidos todos. Y Pablo enseñó, hermano, y infinidad de textos que hay para dar, de que en Cristo Jesús ya no hay judío y no hay gentiles. En este nuevo pacto no hay judíos y no hay gentiles, hermano. Amén. Ahora, otra parte, y esto está tremendo, lo que dice aquí, porque aquí el apóstol Pablo está dando su enseñanza de que él es el administrador. A nadie, hermano, el día de hoy, por más apóstol que se llame, por más doctor en divinidad que se llama el Papa o como se quiera poner de nombre, a ninguno de ellos Dios le ha dado ese don y esa gracia y esa administración que le fue dada al apóstol Pablo. Dice que a él le dieron la administración. Él es el que administra esta verdad. Ahora, hermano, no seamos como aquellos que dicen, no, es que la Biblia le hace falta. O no, es que hay que continuar con la Biblia porque la Biblia no está completa. Y eso no es cierto, hermano. La Biblia está completa en lo que concierne al plan de salvación
está completamente. ¿Por qué? Porque en Cristo terminó el ciclo, hermano, de la salvación. Por eso que en Cristo se encierran, dice, todos los misterios. En Él se encierra. Y Cristo está morando en nosotros el día de hoy y estamos en su reino. Abba Padre. Pero, hermano, yo creo que con esa simple explicación debería quedar suficientemente claro. Porque le voy a decir una cosa. Hay un texto que dice allá en Gálatas, por ejemplo, que dice, Cristo nos libró de la maldición de la ley. Entonces, alguien dice, nosotros no nacimos bajo la ley. Así que lo que a Cristo libró a los que estaban en la ley, pero no a los que no estábamos en la ley. Momento, eso también está sacado de contexto. Porque sí, Pablo está haciendo énfasis de que Cristo había librado a los judíos de la maldición de la ley. Pero eso, ahí no se queda la verdad. Esa es una verdad a medias. Y más si se usa para trampolín, hermano, y para base, y decir que, por tanto, Cristo no murió por nosotros. Que nosotros ya nacimos salvos y por tanto Cristo no murió por nosotros. Pero fíjese, le voy a leer también, hermano. Tengo aquí una Biblia pequeña. Pero ¿cuánto estamos entendiendo, amados hermanos? Fíjese, el libro de Romanos, por ejemplo, es muy peculiar cuando habla el apóstol Pablo. Pero fíjese, después de toda la introducción, que no tengo el tiempo para darla, pero usted la puede leer. ¿Y qué es lo que hace Pablo en la introducción de este? ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo, hermanos, en la introducción de este libro? Es presentar a todo hombre culpable. Por eso, hermano, aquí el apóstol Pablo dice que no hay justo, ni siquiera uno. Y no importa, hermano, si este es judío o es gentil. Ya en los Salmos estaba escrito, busqué entre los hombres si había alguien justo y no lo encontró. Eso quiere decir, hermano, que todo el mundo estaba bajo pecado. La ley solo sirvió para señalar el pecado. Pero la gente, las personas, hermano, estaban en pecado también. No solamente los judíos necesitaban la salvación, porque Cristo no solo vino a librarnos de la ley, sino que Él vino con otro propósito. Entonces, sí me está entendiendo, hermano. Entonces, mire, ya para ir terminando, le quiero leer a usted esta parte, capítulo 2 y el versículo 11, que dice, oiga lo que dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Quiere decir, hermano, que la ley, aunque el gentil no la conocieran, en su corazón y en su mente existía esa ley. ¿Por qué, hermano? Porque le voy a decir una cosa. Nosotros sabemos qué es bien y qué es el mal. Nadie nos tiene que decir, hermano, matar es malo. No te tiene que decir la ley a ti que matar es malo, sino que tú tienes una ley que Dios puso dentro de ti y el cual tú sabes que es malo. Así que Cristo Jesús, termino con esto, Cristo Jesús, hermano, vino a morir, no solo por los judíos, sino por los gentiles también. Abba Padre, espero que haya sido de bendición y ahí estaremos siguiendo, compartiendo otras escrituras más adelante.